Dios les bendiga, amados hermanos, bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios y a su misericordia estamos aquí una vez más y es para compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero compartirles este mensaje que Dios me ha dado y que me ha dado el sentir, no solo de entenderlo, de comprenderlo, sino de compartirlo ahora con todos ustedes, mis hermanos, que están y van a estar detrás de la pantalla. Amados hermanos, amadas hermanas, y aún a los amigos y las amigas que pudieran por ahí llegar a conectarse con nosotros y llegar a escuchar este mensaje, sin duda relevante como todos los mensajes que emanan de la palabra del Señor. El mensaje que ahora les quiero compartir es el siguiente, y lo he titulado de la siguiente manera: Israel, el verdadero pueblo escogido y elegido por Dios y a la vez bendito por Él, y la iglesia verdadera de Jesucristo, realmente fundada y plenamente cimentada en Cristo, en Dios, aún en medio de tantas guerras que continuamente enfrentan, y aún en medio de tantos enemigos grandes y terribles que se le levantan, tanto al pueblo de Israel como a la iglesia de Jesucristo, aún en medio de todo esto, Israel, el verdadero pueblo de Dios, y la iglesia verdadera de Jesucristo prevalecerán. Y no porque yo lo diga, no porque sea una idea mía, se los digo por aquí, fundamentado en la bendita palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia se identifica con Israel, e Israel se identifica con la iglesia, porque ahora ambos son pueblo de Dios, o somos pueblo de Dios. Y es verdad que Israel está en guerras, guerra tras guerra, y parece que las guerras jamás van a faltarle a Israel. Desde su nacimiento, desde que Israel nació, y desde que se hizo un pueblo y una nación, desde el principio, siempre se ha visto en guerras, siempre se ha visto amenazado, siempre se ha visto rodeado de enemigos, desde el principio y hasta ahora. Parece que Israel tiene que habituarse a las guerras, pero hay que aclarar algo: Israel no está en guerra porque él busque las guerras o provoque las guerras. Israel se tiene que levantar a defenderse, porque no falta quien o alguien le declara la guerra, le hace la guerra o lo provoca a guerra. Eso debemos entenderlo.
Israel, lo que ha hecho a lo largo de su historia ha sido solo responder a las agresiones y acechanzas de sus enemigos. Pero en sí, si analizamos la historia y aún la palabra de Dios, nos encontramos que muchas de las veces se le han levantado enemigos a Israel y ha sido permitido por Dios a causa de la rebelión de Israel para con Dios. Ha sido a causa de su desobediencia hacia Dios. Pero realmente Israel, así en sí, en claro y en directo, él no ha provocado las guerras. Él no está provocando a los que le rodean. Él no los está provocando a guerra. Pero Israel siempre se ha habido provocado para hacer guerra. E Israel no se ha quedado de brazos cruzados. Todos sabemos que Israel, a la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta que es el único país que ha recibido heredad en directo de parte de Dios, y que el territorio que tiene, que a veces debido a su desobediencia y rebeldía para con Dios ha permitido que a veces lo invadan o le tomen o le quiten territorio. Pero en sí todo lo que en realidad marca como el Estado de Israel, como el país de Israel, todo el territorio que le pertenece a Israel no se lo dio ningún hombre, no se lo dio ningún ser humano. Se lo designó el mismo Dios del cielo, el Dios que lo escogió a él. Y vuelvo a repetir, Israel es el verdadero y real pueblo de Dios, escogido y elegido por él. Y a la vez bendito por él, bendito por Dios, porque Dios escogió a Israel, lo eligió como su pueblo y lo bendijo. Y lo bendijo para siempre. Y lo vemos desde Abraham. Desde Abraham viene la bendición de parte de Dios hacia Israel. Abraham fue el abuelo de Jacob, que enseguida, cuando luchó con el ángel, le cambiado el nombre de ser llamado Jacob, pasó a ser llamado Israel. Y desde ahí para acá es que viene la nación de Israel. Y algo muy importante, y mire que quiero que lo leamos. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a leer algunas palabras directas del mismo Dios del cielo.
Dice así, Génesis 12, 1 al 3, vamos a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendecirte, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire, aquí desprende la designación de el pequeño pueblo o nación de Israel. Desde aquí se desprende. Desde aquí se ve su alumbramiento. Desde aquí se ve su nacimiento. De un hombre que fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios. Y Dios le dio esta promesa: que su descendencia sería bendita por generaciones. Y algo muy importante, porque Dios ya sabía, porque Él conoce el futuro. Sabía que Israel iba a tener quienes lo iban a bendecir, lo iban a apreciar, lo iban a apoyar, lo iban a ayudar, pero también, como comúnmente pasa, iba a tener enemigos. Iba a tener quienes se le levantarían en contra y en vez de bendecirlo lo maldecirían. Pero mira aquí las palabras del mismo Dios acerca de quienes o bendijeran a Israel o le maldijeran. Mire lo que dice Génesis 12, 3, dice: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Israel es la nación más antigua del mundo, que es la nación que a lo largo de la historia, a lo largo de las generaciones, a lo largo de los siglos, siempre, pero siempre, sus enemigos han tratado de extinguirla, de acabarla, de quitarla, de desaparecerla. Y mire que Israel ha pasado situaciones demasiado difíciles, pero a pesar de todo prevalece, porque hasta hoy ahí está la nación de Israel. Mire que le ha tocado vivir a Israel cosas terribles, y Dios las ha permitido por causa de su desobediencia a Dios, por causa de su rebeldía para con Dios. Si nos damos cuenta, pasó una situación terrible y difícil cuando fueron hechos esclavos allá en Egipto. Pero Dios no los dejó ahí a pesar de todo. Dios los sacó de Egipto con mano fuerte y los llevó a la tierra prometida. A la tierra que le prometió Dios al mismo Abraham. A este hombre al cual se le promete una gran descendencia y hacer de él y de su descendencia una gran nación. Israel fue esclavo en Egipto por un promedio de 430 años, más o menos. Pero no quedó ahí esclavo para siempre Israel. Dios siempre ha estado con su pueblo y
como dice la misma palabra del Señor, aun cuando el hombre es infiel, Dios permanece fiel. Israel muchas veces le ha fallado a Dios y ha tenido que sufrir las consecuencias de su desobediencia y rebeldía y de su pecado cometido en su momento. Ha tenido que sufrir las consecuencias y ha tenido que pagar las consecuencias. También otro caso terrible que tuvo que pasar Israel fue cuando fue tomado por el rey Nabucodonosor y muchos de sus habitantes, de sus ciudadanos fueron tomados cautivos y llevados a Babilonia. Esto fue real y sucedió y pasó. Pero mire que le han pasado a Israel tantas cosas. Por su desobediencia, por supuesto, por su rebeldía, por supuesto. Pero Dios no ha permitido su extinción. Dios siempre se ha preservado un remanente y hasta ahora ahí está. Fue cautivo Judá e Israel en Babilonia por 70 años, como por el mismo Dios fue decretado, porque Dios mismo les prometió que después de 70 años Él los volvería a hacer regresar a su pueblo y les volvería a la libertad. Dios a Israel le ha permitido, o más bien Dios ha permitido esas situaciones duras, difíciles, terribles que el pueblo de Israel tuvo que pasar y que tiene que estar pasando. Se los ha permitido como lecciones para que Israel entienda, comprenda, abra sus ojos y se vuelva a Dios cuando se aleja. Ahora en el tiempo presente, mire cómo se encuentra Israel en guerras y más guerras. Y todos los enemigos que se levantan contra Israel parece que no quieren otra cosa ni anhelan otra cosa más que extinguirlo, desaparecerlo. Pero conforme a la palabra del Señor se van a quedar con las ganas, porque según la Escritura, según la palabra del Señor, nadie, absolutamente nadie podrá derrotar a Israel y extinguirlo menos. Perdón, hermanos, porque Israel, a pesar de todo, a pesar de su infidelidad muchas veces para con Dios, pero no deja de ser el pueblo escogido y elegido de Dios. A pesar de que Israel también ha tenido momentos de rebeldía, de necedad, de desobediencia, y muchas de las veces Israel se ha apartado de Dios y ha dejado el camino marcado por Dios, pero Dios no lo ha desechado. Completamente no lo ha desechado. A veces lo ha tenido que castigar, sí. A veces lo ha tenido que disciplinar, sí. Pero extinguirlo, jamás. No por otra cosa, sino porque Dios es bueno y porque percibe su misericordia. Y como Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como Dios le prometió
Abraham preservar su descendencia y le prometió de no extinguir su descendencia. Al hombre, el ser humano, se le olvidan las promesas que hace, pero a Dios no se le olvidan las promesas que hace. Israel siempre ha estado en guerras, y guerras fuertes. Israel ha tenido que enfrentar a enemigos, como la misma Biblia dice, más grandes y más poderosos que ellos. Entonces, ¿cómo está eso de que Israel no ha sido derrotado y menos extinguido? Bueno, sí, en la palabra de Dios encontramos que algunas veces sí sufrió bajas, pero derrotas completas no. Israel, cuando dejaba a Dios y se alejaba de Dios, dejaba los mandamientos de Dios, de repente sufría bajas. Parece que sus enemigos prevalecían contra ellos, pero Israel luego le caía el 20, como decimos. Se arrepentía, se volvía a Dios, le pedía ayuda y Dios siempre estaba ahí. Y ha estado ahí hasta ahora para ayudar y socorrer a su pueblo Israel, porque ahí está. Voy a repetir, Israel es la nación más antigua del mundo. Israel es la nación a la cual Dios mismo le designó su territorio. Es Israel la única nación que tiene territorio claramente designado y marcado por el mismo Dios Todopoderoso, por el Dios del cielo. Los demás países tienen su territorio, pero no realmente claramente designado como se les designó a Israel. Israel es un pueblo demasiado privilegiado, que es un pueblo imperfecto, como seres humanos que conforman este pueblo son imperfectos, sí, pero en medio de todo eso Dios mantiene viva su palabra y su promesa para con ellos, a pesar de que ellos han fallado, porque de que han fallado, se han fallado, pero Dios es bueno y es fiel. Esto es algo muy importante que tengamos presente. Bueno, mire que encontramos que Israel es el pueblo, el verdadero pueblo escogido y elegido por Dios directamente, y que se le designó territorio directamente de parte de Dios. Dios le entregó su territorio, Dios le marcó su territorio. Dios dijo que ese tanto de territorio sería para ellos, y ese tanto de territorio sería el pueblo, lo que poseerían el pueblo ahora llamado Israel. Desde muchos siglos atrás hasta ahora, ni su nombre se le ha cambiado. Óigalo bien. Desde que Dios le cambió el nombre a Jacob por el nombre de Israel, desde ahí hasta acá, mire, hasta ahora Israel se llama Israel. Mire que también por ahí el pueblo de Israel sufrió por causa de haber rechazado a Jesús y no haberlo reconocido como su Mesías, como su Salvador. Bueno, también sufrió algo terrible Israel. Fueron dispersados.
por todo el mundo y hasta parece como que Israel había desaparecido. Pero por ahí, por el 1948, nuevamente resurgió la nación de Israel. Se restauró la nación de Israel. La nación de Israel. Empezaron a regresar los ciudadanos judíos a esas tierras. Y por ahí, por 1948, se le volvió a dar lugar como nación. Y nuevamente se volvió a llamar la nación de Israel. No se le dio otro nombre. Se le dio el nombre que siempre ha tenido: Israel. El nombre también que tiene Israel no es un nombre que ellos se atribuyeron, es el nombre que el mismo Dios les dio. El territorio se los dio Dios claramente, sin rodeos. Y el nombre también se lo puso Dios. Qué privilegio el de este pueblo. Qué dicha tan grande la de este pueblo. Este pueblo es bendito. Por eso hay que tener cuidado. Lo que nosotros debemos hacer, en vez de hablar mal de Israel o hasta maldecirlo, debemos de orar por Israel y bendecir a Israel. Y algo muy importante, ¿por qué? Porque aunque los judíos, aunque la mayoría de los israelitas no recibieron a Jesús como Mesías ni lo aceptaron como tal, lo rechazaron. Bueno, de esa nación, de ese pueblo, de ese país, a través del pueblo de Israel, de los judíos, vino nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, que por ahora, gracias a Él, los gentiles tenemos parte en el pueblo de Dios. Por la gracia y la misericordia de Dios y por los méritos de Cristo, fuimos injertados al pueblo de Dios, los que ahora creemos en Cristo Jesús y le seguimos a Él. El pueblo de Israel es bendito por los siglos, porque la bendición que le fue dada vino directamente del mismo Dios Todopoderoso. Mire que hay algo muy importante. Mire, vamos a la otra parte de la Biblia que se encuentra, alabado sea el Señor, que se encuentra en este mismo libro, Génesis. Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, mire lo que dice aquí, cuando Jacob recibió la bendición patriarcal, la bendición de su padre Isaac. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: desde el versículo 27. Génesis 27, 27, 28 y 29. Dice así. Bueno, desde el 26 vamos a leer.
Y díjole Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y él se llegó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo y dijo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Sé Señor de tus hermanos. E inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí continúa las mismas palabras, no cambian. Nuevamente, benditos los que bendigan al pueblo de Israel y malditos quienes lo maldigan. Y mire lo que dice los versículos anteriores. ¿Usted acaso no ve cuán prosperado es Israel? Materialmente es un pueblo rico. Es más, déjeme decirle que Israel es una nación con un territorio muy pequeño al lado de las otras naciones. El diámetro de su territorio es muy reducido, es muy pequeño. Pero Dios la llama una nación grande, así le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. Y mire que esta nación pequeña en territorio y también sin duda no tiene la misma cantidad de habitantes que tienen aquellos países que tienen grandes extensiones de territorio de tierra. Israel tiene un territorio muy pequeño, pero es una nación poderosa. Es una nación bendecida y poderosa, pero mire, ¿por qué es así? Porque tiene la bendición de Dios sobre él. Y mire que lo que dijo el sabio Salomón, por ahí en los Proverbios, parece que Proverbios 10:22, si no me equivoco: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mire que las tierras que posee Israel, se cree que no son tierras tan fructíferas, pero como Dios le dio esas tierras a Israel y bendijo a Israel y a esas tierras que le dio, esas tierras son ahora fructíferas, demasiado fructíferas. Y sus habitantes, los israelitas, son gente demasiado inteligentes. Son personas de negocios que saben hacer negocios y prosperan en sus negocios. Y ahora mismo muchos de los israelitas, muchos de los judíos tienen grandes empresas, no solo en Israel, sino en diferentes partes del mundo. Y ahora mire, si hablamos de armamento sofisticado, Israel tiene armamento altamente sofisticado, que ahora en nuestros tiempos le ha ayudado a defenderse, aún ahora este tiempo le ha ayudado a defenderse de grandes enemigos. Mucho antes, Israel se defendía con espadas, con lanzas, con flechas. Pero eso fue antes. Eso ya quedó en el pasado. Ahora ya las guerras ya no son con espadas, ni flechas, ni lanzas.
ahora son con armamento bélico. Hay naciones grandes, poderosas, con armamento bélico sofisticado, pero Israel no se queda atrás. Siendo una nación tan pequeña, a la vez es una nación poderosa. Es una nación que se le levantan los enemigos, pero le piensan. Se le levantan los enemigos, pero por muy grandes y terribles que parezcan, Israel los enfrenta. ¿Por su propio valor? No, porque ellos tienen a Dios. Y Dios está con esa nación. Aun cuando a veces esa nación le ha fallado a Dios, pero Dios es bueno. Dios es muy bueno. Veamos cómo Dios es de bueno. Mire cómo dice aquí el versículo 28, dice: Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Mira lo que dice el 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Óyalo bien. Y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. E inclínense a ti los hijos de tu madre. Y nuevamente termina con estas palabras: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Si alguien cree ser sabio y de veras es sabio, debería de bendecir a Israel y orar por él. Si es que de verdad es sabio, si es que de verdad es sabia. Si solo se cree sabio y se levanta como enemigo de Israel, se levanta a maldecir a Israel, ese hombre, esa mujer, no es nada sabio, no es nada sabia. Ese hombre, esa mujer es un necio, una necia. Porque el salmista por ahí, Dios hablando a través de él, Dios dice, hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y ahora incluyendo al pueblo de Dios gentil, a la iglesia universal: no hagáis daño, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y en otra parte dice por ahí: porque el que os toca a la niña de su ojo. Quiere decir que el que le haga daño al pueblo de Israel, o a un hijo de Dios, o a una hija de Dios, se le va a voltear el asunto. El mal que piense hacerle al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, se le va a revertir, y más de lo que pensaba. Y ahí está. No sé si usted recuerde lo que sucedió cuando en los tiempos de Esther, Amán, este hombre Amán, el general del rey Asuero, pensaba en hacerle daño al pueblo judío, de especial manera a Mardoqueo, que se ponía siempre en defensa de su pueblo, en defensa del pueblo de Israel, en defensa de los judíos. Amán pensaba destruir a los judíos y acabar con ellos. Y principalmente había puesto su mirada en Mardoqueo, y tanto era su odio hacia Mardoqueo que le aconsejaron levantar una asta con una horca
para ahí colgar a Mardoqueo y ahí exterminarlo. Y enseguida, sin duda, proseguiría con los judíos. Pero mire que Mardoqueo y Esther hicieron lo correcto. Recurrieron a Dios en ayuno y oración, en humillación y quebranto. Y Dios fue propicio y Dios intervino en grande manera. La horca que estaba ya preparada y lista para colgar a Mardoqueo el judío, acabó siendo para que ahí fuera colgado este malvado Amán, enemigo del pueblo de Israel, enemigo del pueblo judío, enemigo de Mardoqueo. Y Mardoqueo y el pueblo judío prevalecieron y fueron hasta ensalzados. Oiga, mire que vale la pena estar del lado de Dios y estar con Dios. Y vale la pena saber aceptar y reconocer que hemos fallado ante Dios. Y vale la pena pedirle perdón. Y vale la pena reconsiderar. Y vale la pena arrepentirse. Y vale la pena volverse a Dios. Y vale la pena dejar de desobedecer a Dios. Y vale la pena obedecer y hacer su voluntad. Porque cualquiera que se pone del lado de Dios, también se pone bajo la cobertura de Dios, y Dios es su abogado y su defensor y su salvador. Mire, ¿por qué digo que Israel y la iglesia prevalecerán? Mire, aún en el tiempo futuro, la Biblia habla que claramente Israel siempre se le levantarían enemigos, y así ha venido siendo por las edades, por todos los tiempos. Y tanto habla de que Israel siempre estará en la mira de las naciones para raerlo de la faz de la tierra, para exterminarlo. Y aún se habla que cuando venga el anticristo, el falso Mesías, a tomar el gobierno del mundo, al principio dice que va a embelezar a Israel, va a engañar a Israel y lo va a llevar detrás de sí. Pero en unos días más adelante, en un tiempo más adelante, la Biblia dice que Israel va a abrir los ojos y se va a dar cuenta que a quien están aceptando como su Mesías, que a quien están siguiendo como su Salvador, realmente no es ni su Mesías ni su Salvador, y le van a dar la espalda. Y cuando Israel le dé la espalda a este falso Mesías, al anticristo que estará gobernando el mundo en ese tiempo, en el futuro, que puede estar no muy lejano, dice la Biblia que el mismo anticristo, la bestia, va a embelezar a todas las naciones de la tierra y va a provocar a que todas las naciones de la tierra se levanten contra Israel. Todas, no va a quedar ni una que no se levante contra Israel, encabezadas por el mismo anticristo, encabezadas por la bestia, encabezadas por el mismo enemigo, por el mismo Satanás. Dice que Israel, allá en el valle de Josafat, en el valle de Megiddo, esto lo encontramos por ahí en el libro del profeta Joel. Libro del profeta Joel, el capítulo 4. Libro del profeta Joel, capítulo 4. Por ahí encontramos, hermanos, que se habla acerca de este suceso, de este evento futuro, porque es un evento futuro que se va a llevar a cabo.
Usted lo puede leer, perdón, es Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Puede leer todo el capítulo y usted ahí va a encontrar que cómo se van a reunir todos los reinos del mundo, todos los gobiernos del mundo, todos los reyes de la tierra, todos los ejércitos del mundo, de los diferentes países, de las diferentes naciones. Y una nación tan pequeña como lo es Israel tendrá que enfrentar a todos estos grandes y terribles ejércitos enemigos de todas las diferentes naciones del mundo. Imagínense nada más. Israel va a estar acorralado. Parece que si Israel nadie lo había derrotado plenamente y nadie lo ha logrado extinguir, en esa ocasión parece que sí, su final es seguro, o va a ser seguro. Pero ¿qué creen? Ni siquiera ahí todas las naciones del mundo lo van a derrotar, porque cuando esté rodeado de todos los ejércitos de los diferentes países y de las diferentes naciones del mundo, que estén ahí rodeándolo para destruirlo, dispuestos y resueltos a destruir a Israel, a extinguirlo, a desaparecerlo, a quitarlo de delante de ellos, a desaparecerlo de la faz de la tierra. El anticristo y todos esos ejércitos de las diferentes naciones, el mundo entero, ellos mismos se van a sentir tan seguros de que estarán a punto de acabar con el pueblo de Dios, con la nación de Dios, con el pueblo de Israel. Pero se van a llevar una terrible sorpresa, porque es ahí cuando dice la palabra del Señor: Israel siempre lo ha hecho, se rebela contra Dios e ignora muchas veces a Dios, deja los mandamientos de Dios, deja el camino y se desvía. Pero cuando ya ve el aprieto súper grande, Israel siempre clama. Israel siempre clama, dice la Biblia. Es ahí donde se cumplirá lo que dice el Salmo 121. Y eso mismo hará el pueblo de Israel. El Salmo 121, por ahí dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Israel se volverá con un clamor y una humillación fuerte hacia Dios, un arrepentimiento profundo hacia Dios. Y Dios, que dice que el que a él se allega, él no echa fuera. Dios va a ser propicio a su pueblo Israel, porque Dios no se ha olvidado ni se olvidará de su pueblo Israel. Israel es su pueblo y siempre será su pueblo, y Dios siempre peleará por su pueblo. Y dice la Biblia que el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, vendrá desde el cielo, seguido con todos sus santos millares, y con la espada aguda de su boca destruirá a todos los enemigos de Israel. A todos los enemigos de Israel serán destruidos por la espada que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. E Israel será salvo en un solo día. Miren nada más. Israel, el pueblo verdadero de Dios, prevalecerá, porque Jesús lo defenderá, porque Jesús es su capitán. Y la iglesia
es lo mismo. Vuelvo a repetir, el pueblo de Israel se puede identificar con la iglesia y la iglesia se puede identificar con el pueblo de Israel. Muchas veces la iglesia también, nosotros como iglesia le fallamos a Dios, pero cuando sentimos aprietos, corremos a Dios arrepentidos y Dios es bueno, nos perdona y nos vuelve a tomar como sus hijos y nos ayuda a seguir adelante, nos defiende y nos libra, al menos de lo peor. Por eso el título de este mensaje es el siguiente: Israel, el verdadero pueblo de Dios, escogido y elegido por Él y a la vez bendito por Él, y la iglesia verdadera de Jesucristo, realmente fundada y plenamente cimentada en Él, aún en medio de tantas guerras y teniendo tantos enemigos que se les levantan tanto a Israel como a la iglesia, prevalecerán. Prevalecerán, ¿por qué? Porque Dios es nuestro jefe, nuestro escudo y nuestro escondedero. Dios es nuestro capitán. Solo nos resta es mantenernos firmes, confiando en Dios, tomados de la mano de Dios y esforzándonos hasta el máximo por agradar a Dios. Y Dios, que es bueno, siempre peleará por nosotros. Israel tiene un montón de enemigos que lo quieren extinguir de la faz de la tierra. Israel tiene enemigos literalmente terrenales, visibles humanamente, que lo quieren extinguir, que lo quieren desaparecer. Así también la iglesia. La iglesia tiene enemigos, pero sus principales enemigos de la iglesia son enemigos espirituales, que también su intención es extinguirla de la faz de la tierra. Pero la iglesia verdadera de Cristo jamás será extinguida. La iglesia de Jesucristo viene el día en que va a dejar de estar en la tierra, pero no porque sea extinguida por sus enemigos, sino porque Cristo vendrá y la llevará para asegurarla con Él en el cielo, donde le ha prometido moradas eternas a la iglesia, a sus fieles seguidores. Israel está en guerra, en batalla. La iglesia de igual manera está en guerra y en batalla. Israel está dando batalla a sus enemigos y no se rinde. Y ha prevalecido. Pues la iglesia debe de valientemente, nosotros como iglesia de Jesucristo debemos de valientemente darle batalla a nuestros enemigos espirituales, no físicos, no humanos, espirituales, porque nosotros la iglesia, como dijo Pablo en Efesios 6, nosotros la iglesia, los cristianos, hijos de Dios, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de esas tinieblas y contra malicias espirituales en los aires. Por eso a la iglesia, a los cristianos, a la iglesia universal, a la verdadera iglesia de Jesucristo, se le manda, se le exhorta a vestirse de la armadura de Dios para que resista en el día malo y para que pueda contra todas las asechanzas del diablo, del enemigo y sus demonios que a diario nos asedian y nos acechan terriblemente, nos quieren extinguir, desaparecer. Pero no podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria en la sangre de Cristo. E Israel y la iglesia, aún en medio de tantas guerras y teniendo tantos enemigos que se les levantan, prevalecerán. Prevaleceremos. Por eso sigamos firmes. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra regia entrega tremolando está.
Amados hermanos, sigamos adelante y peleemos la buena batalla. Israel, siendo un pueblo tan pequeño, pero a veces un pueblo tan poderoso porque cuenta con Dios. Nosotros, la iglesia, también pudiéramos parecer un remanente demasiado pequeño, pero tenemos a Dios como jefe y capitán. Por lo tanto, también prevaleceremos. No han podido extinguir a Israel ninguno de sus enemigos. Y ni lo lograrán, ni lo harán, ni lo podrán hacer jamás. Porque Israel es el pueblo de Dios, bendito por Dios, defendido por el mismo Dios del cielo. A pesar de sus fallas e imperfecciones que como humanos tienen, la iglesia, de igual manera, es el pueblo de Dios. Aun cuando la iglesia, mientras estamos aquí, que somos humanos como todos, y también tenemos aún fallas e imperfecciones, Dios es bueno. Y Él es con nosotros. Nos está procesando, nos está perfeccionando, pero a la vez nos defiende y nos libra de nuestros enemigos que buscan nuestra ruina y destrucción y desolación y perdición. Pero no podrá lograr sus objetivos el enemigo, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren, hermanos, que quiero leer otra parte de la Biblia que se encuentra en Números 24. Cuando Balaam fue con la intención de maldecir a Israel, cuando quiso maldecir a Israel, Dios no lo dejó hacerlo. Y en vez de echarle maldición, le dio bendición a Israel. Mire lo que dice Números 24. Números 24, mire lo que dice desde el versículo 3. Desde el 2. Dice: y alzando sus ojos, bueno, vamos a leer desde el 1. Y como vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez a encuentro de agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, mas abierto los ojos. Cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están encendidas, como huertos junto al río, como linaloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su simiente será en muchas aguas. Y ensalzarse a tu rey más que Agag, y su reino será ensalzado. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio. Comerá a las gentes sus enemigos, comerá a las gentes sus enemigas, y desmenuzará sus huesos, y asaeteará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Esto es palabra de Dios. Tal vez no entendemos muchas cosas, tal vez no comprendemos muchas cosas, pero una cosa sí debemos saber y entender: que Dios es el soberano, y Él sabe lo que hace, y Él sabe lo que dice, y Él no hay quien le diga qué haces y por qué lo haces y por qué lo dices.
Si alguien es un protegido de Dios, ¿quién puede hacer lo contrario? Nadie. Por eso es importante que nosotros, en vez de hacernos rivales del pueblo de Dios y de Dios mismo, mejor hagámonos amigos del pueblo de Dios. Hagámonos uno con el pueblo de Dios y en vez de ponernos en contra de Israel, en vez de hacernos enemigos de Israel, mejor hagámonos amigos de Israel y oremos por Israel. Porque la salvación viene de Israel hacia nosotros. A través de Israel vino nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, nosotros ahora fuimos hechos uno con el pueblo de Dios. Fuimos hechos uno con el pueblo de Israel. Fuimos injertados al pueblo de Israel. Y fuimos injertados también para ser parte del pueblo escogido de Dios para salvación y para vida eterna. Mire, quiero dejarlos con una parte más de la Biblia que quiero leerles. Con la ayuda del Señor. Y vamos a leer con la ayuda del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice la Biblia, Efesios capítulo 2, versículos 8 hasta el versículo 19. Dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya y criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que abundásemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Los voy a dejar con esta escritura leída. Usted la puede volver a leer. Efesios capítulo 2, 8 al 19. El pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, el pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo, aún teniendo tantos grandes y terribles enemigos que los acechan y asedian y que les hacen a uno y otro la guerra, en medio de todo eso, Israel prevalecerá, la iglesia prevalecerá. Porque Cristo es nuestro capitán. Dijo Dios en cierta ocasión, en una ocasión dijo:
que cuando nosotros tengamos guerra, estemos quedos. Porque cuando nosotros tengamos guerra, realmente la guerra no será de nosotros, sino que la guerra será de Él, será de Dios. Y dijo, estáos quedos, porque Jehová peleará por vosotros. Hermano, hermana, si estás del lado de Dios, sigue ahí y no te salgas de ahí. Hermano, hermana, amigo y amiga, si no estás del lado de Dios hoy, ponte del lado de Dios, porque solo del lado de Dios estarás seguro. Pongámonos del lado del pueblo de Dios y pongámonos del lado de Dios. Y así miren, en medio de tantas guerras que se nos hagan y en tantos enemigos grandes que se nos levanten, seremos más que vencedores. Prevaleceremos en nombre de Cristo, prevaleceremos en nombre de Dios y ganaremos la guerra y la batalla. Aún la batalla y la guerra más grande, aún la batalla final, aún la guerra final, en nombre de Dios, en nombre de Cristo, la ganaremos y seremos más que vencedores. Por medio de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amados hermanos, hermanas, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Ánimo y adelante. Y dijera el salmista, oremos por la paz de Jerusalén. Somos llamados a orar por Israel, a orar por la paz de Jerusalén. No se nos olvide que Dios, a los que ahora pues comúnmente se nos llama gentiles, pero que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, se nos ha unido por medio de la fe y por medio de Cristo al pueblo de Dios. Y somos ahora el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, amadas hermanas, bendiciones a todos. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que este mensaje les sea de bendición, de edificación y de ánimo y de aliento para seguir adelante con Dios, del lado de Dios, que nadie ni nadie nos aparte de Dios. Dios les bendiga a todos y esperamos que la pasen bien, hoy y siempre. Que Dios los bendiga, Dios les guarde, hoy y siempre. Amén, 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 amén.